Esta mañana empezamos a observar la campaña electoral en perspectiva. Cuando falta menos de un año para las elecciones internas de los partidos políticos y de cara a las elecciones nacionales de octubre de 2019, damos inicio hoy a un ciclo de encuentros con la consultora Cifra. Esta mañana, en particular, vamos a detenernos en la encuesta de intención de voto más fresca, la realizada a fines del mes de julio. Una parte de ese estudio fue divulgada el martes pasado en Telemundo. Vamos a analizar a fondo esos números, pero también vamos a agregar otras preguntas y otros datos. Recibimos para ello a la socióloga Mariana Pomies, directora de Cifra. Mariana, buen día. Buen día. Te tuvimos hace muy pocos días, un par de días en la mesa de análisis político, justamente. Figurita repetida. Y has estado otras veces en ese espacio. Bueno, es un gusto trabajar con ustedes, contigo y con el equipo de Cifra, a partir de este momento durante un largo trecho, ¿no? Para nosotros también, un gusto estar acá. Bueno, vamos al grano, vamos a lo que hoy nos ocupa. Antes de examinar, digamos, las novedades de este estudio, ¿qué te parece si detallamos algo sobre la ficha técnica, el trabajo de campo, cómo se procesó esa información? Perfecto, eso es importante, aunque a veces lo descuidamos, no es un dato menor, es lo que respalda nuestros datos. ¿Sí? Se trata de una encuesta regular que nosotros hacemos habitualmente, a medida además que se acercan las elecciones la vamos a hacer con más frecuencia, para disgusto de algunos encuestados que se quejan, otra vez me llaman. ¿Es lo que ustedes llaman en la jerga encuesta ómnibus? Es la encuesta ómnibus, sí, es la encuesta que en general se usa para medir la intención de voto, donde se suben distintos candidatos políticos, pero también algunas empresas que quieren hacer pequeñas preguntas, que no quieren hacer un estudio intensivo, sino que quieren saber algunas cosas. Bien. Entonces es multicliente, ¿sí? Eso es importante porque en algún momento se decía, cuando se discutía sobre la regularización de las encuestas, que hay que difundir quiénes son los que los contratan. Bueno, esta encuesta en particular es contratada por varios políticos o varios sectores de distintos partidos, también por algunos medios y por algunas empresas que se subieron para hacer algunas indagaciones. Fue realizada después del Mundial. ¿Esperaron a que pasara el Mundial? Estábamos esperando que Francia saliera campeón para empezar la encuesta. La empezamos el 16 de julio y con los últimos casos, o sea, el grueso se hizo más cerca de fin de julio y terminamos el 1 de agosto. Y tiene 814 casos. Es una encuesta que se hizo en Montevideo Interior y cuya representación es cuidada para que pueda expandirse a toda la población. Por eso nosotros hablamos de cuotas por sexo y edad. ¿Qué quiere decir? Que las variables más importantes sociodemográficas tienen que tener el mismo peso que esos grupos en la población. ¿De qué manera se hace la encuesta? ¿Es telefónica? Es una encuesta telefónica a teléfono fijo que se combina en los casos de los grupos más complejos de encontrar con teléfono fijo con teléfono celular. Pero el grueso se hace a teléfono fijo, o sea, a los hogares. No utilizan redes sociales, no utilizan Facebook, por ejemplo, que es otra posibilidad. Para estas encuestas no, sí utilizamos Facebook para otras que hacemos, para otros estudios cuya población la logramos encontrar más fácilmente en Facebook. Controlamos las encuestas políticas porque también hacemos, pero no son las que difundimos. ¿Y el margen de error? El margen de error para el conjunto, o sea, cuando hablamos de los 814 es de 3,4%. ¿Qué quiere decir? Que cada valor puede estar 3,4% para abajo o para arriba, dicho en criollo. Pero claro, ese es el margen de error para los números en general. Claro, cuando hablamos de grupos más pequeños y decimos los votantes del Partido Nacional o los votantes del Frente Amplio, ese es un subgrupo de esos 814 y ahí el margen de error es más grande. Bueno, hechas estas puntualizaciones, vayamos a la pregunta básica, la pregunta clave, ¿no? ¿A qué partido votaría si las elecciones fueran este domingo? Exactamente. Vamos a ir colocando el gráfico correspondiente con los resultados, Andrés. ¿Qué arroja entonces esa pregunta cuando ustedes la plantean? Y bueno, si miramos así el gráfico en frío, decimos, ganaron los que no saben, ¿sí? Porque el grupo más grande de esta encuesta, que es el 35%, hoy no sabe a quién votaría o dice que votaría en blanco o anulado. Después, el resto se reparte
bastante parejo entre el Frente Amplio con un 27% de intención de voto y un 26% para el Partido Nacional, o sea, solo un punto por arriba el Frente Amplio, que si vamos a los números con el margen de error se diría lo que antes el empate técnico, ¿no? Están muy parejos. Siempre se usa ese término, ¿no? Exacto. Empate técnico. Exacto. Luego el Partido Colorado con un 4%, el Partido Independiente con un 4%, el Partido de la Gente con 3%, y luego hay un 1% que reúne lo que es Unidad Popular, PERI y algún otro partido que se menciona, pero que en su conjunto todos suman 1%. Bueno, vayamos a desgranar un poco estos números. Lo mencionaste al pasar ya, lo resaltaste al pasar, hay una proporción muy elevada de personas que no identifica qué haría con su voto, 35%. ¿Cómo se explica? Y bueno, en primer lugar, porque estamos hablando de una elección a la que falta 1 año y medio, y hay gente que todavía no se ha puesto en situación, que no quiere ponerse en situación, que se siente muy lejano a eso y que le importa poco la política también, ¿no? Uno, como está muy en el tema, le parece que la política en Uruguay a todos les importa y no es así. Hay gente que define su voto más cerca de las elecciones. Pero como vemos, en realidad el grueso, casi 2/3 ya lo tiene definido, lo cual es interesante. Otro problema es que los candidatos no están definidos. Algunos candidatos. Bueno, incluso dentro de los que están... Si hablamos de las elecciones internas, claro. si hablamos de los candidatos, obviamente, de los partidos para octubre, sí, no están definidos. Sí. Y si hablamos de los candidatos para las internas, faltan algunos nombres. Faltan algunos nombres y falta definir cómo va a ser el equilibrio de fuerzas incluso para la interna. El Frente Amplio no lo tiene definido y además ha pasado por un espectro de nombres tan variado que para el votante más lejano del Frente Amplio... No sé si le da lo mismo que esté Mujica o Carolina Cose, ¿no? Hay mucha variación ahí, entonces no está claro. El Partido Colorado tiene algunos definidos, otros que parece que están, pero todavía no están en el juego, y puede haber más. Y luego el Partido Nacional, que es el que tiene más candidatos, tampoco está claro cómo va a ser el menú al final, incluso de la interna, ¿no? Son demasiados, 6 son demasiados. Claro, y no son iguales tampoco, y hay mucha... competencia interna. Entonces, para el votante más alejado, todavía esto le resulta difícil. Además, hay que sumar un grupo importante de votantes del Frente en las elecciones pasadas que hoy están desconformes con la gestión, no están contentos con el Frente y que están enojados y en su enojo dicen yo no los voto. No sabemos qué va a pasar el día antes de la elección, pero eso suma todo a ese 35%. De todos modos, en las encuestas de otras empresas no aparece un número tan alto. No. ¿Hay un problema metodológico de por medio? No, yo creo que tiene que ver, como siempre en las encuestas, con la forma de preguntar. Nosotros, por eso, esta vez empezamos a mostrar, se vio en el Canal 12, la segunda pregunta, que pone al encuestado en una situación más ajustada. Bueno, estos son esta pregunta que tiene el 35% de gente que no responde o que no sabe qué va a votar, es una pregunta abierta, donde no le mencionamos ni partido y le decimos ¿qué votaría si fuera las elecciones del próximo domingo? Entonces es muy lejana, despojada. En la segunda pregunta que le hacemos en otro momento, no es la seguida, no es bueno, y entonces ahora, sino en otro momento del cuestionario, le decimos, bueno, pero si su voto fuera decisivo, y además le listamos los partidos, lo ponemos más en situación y ahí baja ese número tan grande de 35. Hay una repregunta, digamos, hay claro, una insistencia. Nosotros creemos que la forma de preguntar incide. Pero a eso vamos a ir dentro de unos minutos. ¿A qué pasa? ¿Qué números aparecen cuando ustedes aprietan, entre comillas, suena al feo encuestado? eso y algunos se han burlado de los medios, pero bueno, es ponerlo en una situación más cercana a la realidad y además a veces hasta explicitar los partidos. La gente menos educada, más lejana a la política, ni siquiera tiene claro cuáles son todos los partidos que están en juego. Bueno, pero antes de ir a eso, antes de ver qué pasa cuando se repregunta, veamos estos números que acabamos de dar, pero situados en la evolución, ¿no? ¿Qué venía pasando, no sé, en el último año y algo? ¿Cómo se pueden comparar estos números con los del 2017, etcétera? Sí, bien, nosotros, como decíamos al principio, hacemos esta encuesta con regularidad, lo cual nos permite ver la evolución en el tiempo. Aclaro para los oyentes que están siguiendo la emisión en video,
estamos viendo ya el gráfico correspondiente, ¿no? Exacto. Entonces, por eso ahí podemos hablar de un promedio del 2017. Quiere decir que en el 2017 hicimos varias encuestas y si uno promedia cuál era el comportamiento de los electores o la intención de voto, nos da algo muy parecido a lo que tenemos ahora. Uno dice, no cambió tanto. Pasaron, en algunos casos, un año, un poco más de las primeras del 2017, pasó todo este año con un montón de acontecimientos políticos y las cosas no se movieron tanto, para bien y para mal. O sea, el partido de gobierno no logró recuperar a los enojados, la oposición no logró entusiasmar suficientemente a estos enojados como para que cambien su voto y sigue habiendo un grupo grande de personas indecisas. Sí, o sea, a ver, aclaremos, en el promedio de 2017... los que no tenían una respuesta eran 37%. Exactamente, y hoy son 35%. Y hoy son 35%. En el medio estuvo la encuesta de marzo, donde esa proporción subió a 41%. Sí, el verano estuvo caliente políticamente, como se dice, y la gente estaba más enojada. Ajá. Yo creo que el Mundial distendió un poco las aguas y hizo que la gente mirara con otros ojos. A pesar de que incluso en la última semana durante el Mundial ya empezaron los candidatos a moverse, cosa que nos sorprendió un poco a las empresas porque pensábamos que iban a esperar un poco más. Y dijimos, se acaba el Mundial y esto arranca con todo. Y no fue así tampoco. Se aquietó. Y la intención de voto por el Frente Amplio en particular, varió de 27% en el promedio del año pasado. Hoy está igual, 27%. A 27 hoy. En el medio había bajado, ¿no? Sí, en marzo ese había bajado enojo a de 24. marzo, y sin embargo parece que algunos se desenojaron y hoy está igual que el año pasado. El Partido Nacional, un puntito más. El año pasado en promedio estaba 25, hoy está 26. El Partido Colorado parece haber perdido un poco con los últimos movimientos. Tenía 6 en promedio el año pasado, hoy tiene 4. El Partido Independiente tiene 4, está un poco mejor que en promedio el año pasado, pero la encuesta de marzo había tenido 5, un puntito más. Igual dentro del margen de error está igual, ¿sí? Y el Partido de la Gente está muy similar a lo que estaba el año pasado. Quiere decir que lo que hicieron en todo este semestre, uno dice, no sirvió para nada. Bueno, no ha cambiado significativamente la opinión de la gente. No es que no haya servido, el país se ha movido, pero en cuanto a las opiniones de la gente, no ha habido cosas que definieran en gran medida y cambiaran esta. Sí, por ejemplo, en el caso del Partido Colorado, que está muy bajo, ¿no? Está en hubo un aumento de un punto, ¿no? Sí. Entre marzo... Perdón, había caído, ¿no? Estaba en 6 el año pasado. En marzo llegó a 3 y subió un punto entre marzo y julio. En el medio estuvo, por ejemplo, el protagonismo de Julio María Sanguinetti, ¿no? Que Exacto. se puso al hombro ese grupo de ballistas. La aparición de Talvi como candidato más... Todavía no termina de ser claro para la opinión pública, pero en estos se meses menciona. Talvi ha sido pura expectativa, ¿no? Sí. Falta saber ahora, cuando lance efectivamente su precandidatura la semana que viene, bueno, cómo incide a partir de ese momento en esta otra parte, ¿no? En estos números de este año. Tiene un partido difícil, hablando en términos futbolísticos, pero sí, hay que ver si logra mover un poco este número, exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando se repregunta, vamos a averiguar cómo cambian estos números, de qué manera decanta por lo menos una parte de los que no saben, no contestan, no están indecisos. Pasamos a esa otra gráfica enseguida, después de la pausa. Ahora que pasó el Mundial y cuando falta menos de un año para las elecciones internas de los partidos políticos, estamos inaugurando en perspectiva un ciclo especial con la consultora Cifra. Semana a semana vamos a ir difundiendo y analizando sus sondeos de intención de voto y de opinión pública en general. Estamos con la directora Mariana Pomies. Mariana, ya hablamos de los números que da la pregunta a quién votaría si las elecciones fueran este domingo. Y remarcamos ese 35% de no sabe, no contesta, en blanco, etcétera. Una proporción alta. Bueno, ¿cómo decanta si se le insiste al encuestado? Bien, bueno, dado que ese número es alto y que en general nosotros lo veníamos viendo con preocupación, empezamos a aplicar otra pregunta o a mostrar el conjunto de preguntas que nos ayudan a ver, más allá de esa indecisión, ¿qué harían estos votantes? Porque van a tener que votar, la mayoría va a votar antes de las elecciones, en una situación ya de, sábado antes de las elecciones. Entonces, para eso utilizamos siempre diversas preguntas y acá estamos mostrando una, que es preguntarle al encuestado si el domingo fueran las elecciones y su voto fuera decisivo. Ajá.
ponerlo ya como en una situación más de importancia. Y además mencionar los partidos. Porque, quiero aclarar algo que dije hace un ratito, la gente menos educada en general está menos informada, es la que menos lee las noticias, la que menos sigue la política, la que está preocupada por su vida más cotidiana y sigue otros temas de interés, y muchas veces no tiene ni siquiera presente el espectro de partidos políticos que participan de las elecciones. Más o menos el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Colorado, se conocen. Pero hay otros partidos que son más nuevos o que no están tan presentes en los medios y que la gente no los tiene ahí. Entonces, les mencionamos los partidos, les traemos a la memoria. Y eso ayuda a que ese 35 baje. Vamos a ver el gráfico entonces. Exactamente. No es que la gente diga, bueno, te digo esto, sino que se pone en situación, reflexiona y mirando, porque además nosotros les mencionamos los partidos casi visualmente para que los vean como en una lista, ¿no? Es una herramienta utilizada, y ahí ese baja a 17%, ese 35 a 17. Y lo importante es que bajan, pero ¿cómo se mueven los otros? ¿Hacia dónde se dirigen esas personas que se manifestaban como indecisas o no muy seguras de su voto cuando se les explicita la cantidad de partidos políticos y además se les dice, bueno, su voto es decisivo, importa, no es cualquier voto? Para quienes nos están escuchando, les doy el resultado general. En este nuevo escenario, con esa repregunta, la intención de voto se distribuye así: Frente Amplio 32%, Partido Nacional 31%, Partido Colorado 6%, Partido de la Gente 6%, Partido Independiente 6%, el PERI queda ¿en cuánto es? 2 para Unión Popular, PERI y otros. Y bueno, y entonces queda después ese 17% remanente de que no sabe, no contesta en blanco. Pero entre los dos principales partidos, la relación queda 32-31. Queda muy similar, o sea, 5 puntos de esos 35 se van para el Frente Amplio, 5 para el Partido Nacional y el resto se reparten. Quiere decir que la relación entre los dos principales partidos se mantiene respecto a esa pregunta más abierta y sin mencionar los partidos. Y crecen un poco esos otros partidos que estaban más abajo, que son partidos menores, con perdón de los partidos menores, que no es despectivo, pero tienen menor intención de voto, pero sin embargo la gente al mencionarlos parece como tenerlos más presente y crecen proporcionalmente, crecen más que el Frente Amplio y que el Partido Nacional. Y es interesante porque son esas alternativas para esos enojados del Frente Amplio, por ejemplo, o incluso algunos también del Partido Nacional, que pueden ver en las otras alternativas una posibilidad. Ahora, la carrera Frente Amplio-Partido Nacional no es la única que hay que observar, ¿no? Acá, por ejemplo, el Frente Amplio está arriba del Partido Nacional, 1 punto, 32-31, podría decirse empate técnico. Empate técnico. Pero al Frente Amplio, por ejemplo, lo que le interesa, y quizás a la población lo que le interesa saber, es si el Frente Amplio alcanza o no el 50%, ¿no? El 50% que le ha dado la mayoría parlamentaria propia, bueno, el 50% que le podría permitir ganar en primera vuelta. Entonces acá ya la comparación no es entre Frente Amplio o Partido Nacional, sino entre Frente Amplio y toda la oposición junta. Con estos números en la pregunta ya, la repregunta, tenemos que los resultados son 32 Frente Amplio, 51 la oposición. Exactamente. O sea que falta distribuir ese 17%, pero con lo que se distribuye entre los partidos... Aún si fuera todo el Frente Amplio, que no es así, no llegaría a esa mayoría que necesita para ganar en primera vuelta y tener la mayoría parlamentaria. O sea, si las elecciones fueran hoy, el Frente no tendría mayoría parlamentaria y habría una segunda vuelta muy peleada. Bien. Quedan hechas entonces estas aclaraciones con todo lo de provisorio que tiene un escenario cuando falta menos de un año. Y donde los candidatos no están del todo definidos, que eso va a cambiar. Bueno, sigamos con otros enfoques enseguida. Vamos a incluir hoy como complemento 2 preguntas más, dos gráficos más, Mariana. Sí. Vamos a ver también estos números desde otra perspectiva, ¿no? En primer lugar, vamos a ver la cercanía partidaria. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Más allá de a quién vaya a votar,
en política siempre se pregunta, y nosotros lo hacemos habitualmente, es cuán cerca o lejos se siente los individuos de los partidos, ¿sí? Uruguay es un país con una identidad partidaria relativamente fuerte en el mundo y en el Cono Sur, con una historia de partidos. Somos el país junto con Costa Rica que tiene el sistema de partidos más antiguo de América Latina, más estable, hasta en las últimas elecciones donde el Partido Colorado empezó a perder, pero sigue estando, ¿sí? Entonces la identidad partidaria es muy fuerte. Y los uruguayos además somos camiseteros. Pero a veces creemos que es más fuerte de lo que realmente es, ¿sí? Entonces le preguntamos cuán cerca se siente de algún partido político, aunque no lo vote. Ajá. Y ahí nos encontramos que la mitad de la población, hoy el 51%, no se siente cercano a ningún partido político. Eso que pensamos que más o menos, así como la gente, sos de Nacional o Peñarol, cosa que tampoco es así, porque hay un montón de otros cuadros, también pasa con los partidos políticos. Y la mitad no se siente cercano a ninguno. Lo cual es un dolor de cabeza para los partidos, porque si esto fuera más grande tendrían votos seguros, sin tanto esfuerzo. Esto implica para los partidos que tienen que salir a conquistar esa mitad que hoy no se siente cercana a ningún partido político, y eso es un esfuerzo grande. Por otro lado, ¿cómo está la otra mitad, la que sí se siente cercana a algún partido político? De esa mitad, casi la mitad de la mitad, o sea, el 27% de los uruguayos se siente cercano al Frente Amplio, el 16% al Partido Nacional, el 4% al Partido Colorado, y luego hay un 1% que se siente cercano al Partido de la Gente, un 1% al Partido Independiente y un 1% que se siente cercano al conjunto de los otros partidos. ¿Qué dice entonces esta distribución? Esto nos dice, como decía, una mitad sin identidad partidaria definida y otra mitad donde el Frente Amplio tiene el liderazgo, pero tampoco absoluto. De esa mitad, la mitad es cercana al Frente Amplio y la otra mitad, si miramos, como decías tú, al conjunto de partidos de la oposición. Aclaremos que estos números han tenido variaciones en el último año. Sí. En el promedio de 2017, los que no se sienten cercanos a ningún partido eran más o menos los la mitad, de hoy, ¿no? 52, hoy son 51. Pero en marzo esa proporción había subido, había llegado a 63%. Sí, ¿no? sí, donde también había bajado la intención de voto, había aumentado el conjunto de gente que se decía que iba a votar en blanco, anulado o que no sabía, y había bajado la intención a todos los partidos. En marzo, por eso yo decía, la gente estaba más malhumorada con la política, el verano había sido bravo, y el Frente había bajado de 27 que tiene hoy a 21 de cercanía partidaria, el Partido Nacional de 16 a 11, el Partido Colorado a 3, y el grueso, 63%, decía ningún partido me convence, estoy lejos de todos. Luego de estos meses y del Mundial, se recupera el nivel que veíamos en promedio con el año pasado. Y también ustedes distribuyen este concepto, el de cercanía partidaria, según intención de voto hoy. Sí, porque es importante. Buscamos ver cuánto esfuerzo van a tener que hacer los partidos por captar a esos votantes no cercanos, ¿sí? Y entonces vemos que dentro de los votantes del Frente Amplio, casi 8 de 10 de los que hoy dicen que lo van a votar se sienten cercanos al Frente Amplio. Eso podría decirse es un voto cautivo casi. No del todo, que no se confíen, pero es un voto de gente que yo me siento del Frente Amplio, voy a votar al Frente Amplio, ¿sí? Pero hay un 21% que dice, no, los voy a votar, pero no me siento cercano. Se puede ir, puede venir, pero hoy es un voto ganado, ¿sí? En el Partido Nacional, la mitad, del 54%, dice, yo me siento blanco, cercano al Partido Nacional. Es una proporción más baja que en el Frente, ¿eh? Es una proporción. Pero por otro lado, muestra que hay un 41% que no se siente cercano a ninguno, incluso algunos colorados. Quiere decir que ha logrado captar y que hoy tiene entre sus votantes gente que no se siente blanca, pero que apuesta por este candidato. Ha sido más seductor en ese sentido, porque más de sus votantes no son del núcleo duro, sino que han venido captados o entusiasmados por la propuesta del Partido Nacional, que si se mira más allá de que tiene un punto menos, está casi empatado con el Frente Amplio, ha sido más efectivo
en captar votos que no son de su núcleo duro. También tiene que retenerlos, ¿sí? Pero por lo pronto hoy está siendo más seductor en este sentido que el Frente Amplio. ¿Y en el caso del Partido Colorado? Y en el caso del Partido Colorado pasa algo medio parecido con el Partido Nacional, solo que es un grupo mucho más pequeño, entonces el margen de error es más grande. La mitad no se siente colorado y la otra mitad sí. Y por supuesto que si vamos al grupo de los indecisos o no sabe, no contesta, ahí es muy alto lo de no sentirse cerca de partidos, ¿no? Efectivamente, por algo están indecisos. Hay un grupo igual de un 13% que se sienten, esto es un problema para el Frente Amplio, hay un grupo pequeño, pero que en el conjunto de votos son votos y todo voto sirve, que se siente frente amplista, pero que no lo votaría hoy. El grueso de los indecisos, por eso yo decía, es la gente más lejana a la política, que no se siente cercana a ningún partido. 81% dice, no, ningún partido hoy me tiene en sus filas o me siento en sintonía con el partido. Mariana, se nos va terminando el tiempo y quizás podemos redondear esta primera intervención, este primer capítulo de los encuentros con la consultora Cifra, haciendo una comparación entre este momento del ciclo electoral y el de hace 5 años. Por ejemplo, decíamos hace un rato cuando arrancábamos, a propósito de ese alto porcentaje, 35 de gente que no sabe, no contesta, está indecisa. Hace 5 años, hace exactamente 5 años, ¿cómo eran las cosas? Hace exactamente 5 años, los indecisos o los que todavía no tenían definido el voto eran solo el 16%. Impresionante la diferencia, ¿no? Esto habla de un año que fue duro para el gobierno, porque el que más ha perdido votos, en el mismo periodo de la campaña electoral. O sea, cuando le faltaba un año, el Frente solo tenía que captar 7% de intención de voto. Tenía 43%. Tenía 43. Y ahora tiene 27. Ahora tiene 27, con lo cual tiene que captar mucho más votos para llegar a lo que llegó hace 5 años. El Partido Nacional, sin embargo, estaba muy parecido. Su intención de voto tenía 25%, hoy tiene 26%. El que estaba mejor también es el Partido Colorado, que tenía un 14% de intención de voto y hoy tiene 4%. El Partido Independiente tenía 2%, hoy tiene 4%, ¿sí? Y ese grueso, 16% de indecisos, hace 5 años, que se iba a repartir a lo largo de un año de campaña, hoy es un 35%. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que este gobierno ha sido muy duro para los votantes del Frente Amplio, porque hace 5 años estaban mucho más convencidos de volver a votarlo que hoy. Hoy ha perdido casi la mitad de esa intención de voto, fruto de el desgaste de la gestión que siempre está, pero también hace 5 años venía de una gestión del Frente Amplio. Mariana Pomier, socióloga, directora de la consultora Cifra, gracias por esta primera participación en Perspectiva en este ciclo que estamos inaugurando. Nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Exactamente, nos vemos la semana que viene. Con otros números, con otras preguntas y sus resultados de esta misma encuesta, ¿no? Sí. De esta encuesta Omnibus. Tiene mucho para decirse.